Seguimos en este reto de oración, 40 días orando por la familia. Día 29, orando por la provisión de Dios. Una de las áreas donde necesitamos aplicar los principios de Dios es en las finanzas y en la provisión material. En la Biblia encontramos ejemplos de la capacidad de Dios para suplir las necesidades de su pueblo, aún en situaciones humanamente imposibles de hacerlo. Dice 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Si meditamos un poco en este pasaje, podemos darnos cuenta de la capacidad de Dios para proveer en cada área de nuestra vida. Nos podemos dar cuenta de la provisión que Dios quiere para nosotros, y no es solamente tener lo suficiente, sino tener en abundancia. Existen 3 niveles de provisión en los cuales podemos vivir: insuficiente, suficiente y abundante. Vamos a ver cómo funcionan con estos ejemplos sencillos. Ejemplo 1. Una persona necesita 20 pesos para comprar un litro de leche, pero solo tiene 15 pesos. Le faltan 5 pesos para completarlo. Esta es una provisión insuficiente. Ejemplo 2. La persona necesita 20 pesos para comprar un litro de leche y tiene 20 pesos para comprarlo. Esto es provisión suficiente. Ejemplo 3. La misma persona necesita 20 pesos para comprar un litro de leche y tiene 50 pesos para comprarlo. Esto es una provisión abundante. Tomando como referencia estos ejemplos, podemos llegar a la conclusión que Dios no está limitado en cuanto a dinero. No le importa si tenemos o no tenemos dinero o con qué posesiones contamos. Tener abundancia significa simplemente que Dios nos suple de todo lo que nos hace falta, teniendo en mente que podamos compartir con otros. El mejor ejemplo que podemos tener sobre cómo vivir una vida de abundancia es Jesús mismo. Él no tuvo un lugar permanente donde vivir. Él no tuvo posesiones materiales. No tenía grandes cantidades de dinero, aun cuando contaba con un tesorero en su ministerio que guardaba las ofrendas y los donativos que las personas hacían. Sin embargo, nunca carecieron de nada. En una ocasión Jesús alimentó a más de 5,000 personas con tan solo 5 panes y 2 peces, y al final pudieron recolectar 12 cestas llenas de comida. Esto es abundancia, además de una demostración de lo sobrenatural que ocurre cuando se da gracias por la provisión que se tiene, en este caso por los alimentos. Por los ejemplos dados anteriormente, podemos concluir que la base o el funcionamiento para que nuestra provisión sea abundante no depende de nuestra capacidad, nuestros recursos, nuestra inteligencia, sino por la gracia de Dios. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia. ¿Cómo podemos disfrutar nosotros de esa gracia? Bueno, hay 2 principios que debemos conocer y debemos aplicar en nuestra vida para activar la provisión de Dios en abundancia. Primer principio: la gracia fue dada no por la ley, sino por Jesucristo. Para entender este principio debemos darnos cuenta que para abundar en gracia no es necesario tener una vida religiosa, no es necesario cumplir con rituales para activar esta gracia. Al recibir a Jesús en tu corazón, esta gracia está también en tu vida y está lista para entrar en acción. El segundo principio para que abunde toda gracia en nosotros es que debemos activar nuestra fe. Dice la palabra que por gracia somos salvos, y esto es por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Algo que debemos tener bien claro para que la provisión sobreabunde es que Dios nos bendice en obediencia, en honestidad. Él no bendice la deshonestidad, no bendice la pereza ni la irresponsabilidad. Dios espera que, de acuerdo a nuestras habilidades, no solo ganemos lo suficiente para nosotros, sino que también tengamos para compartir con los que tienen necesidad. Ese ejemplo de mirar al Señor y creer que su nivel de abundancia nos ayudará a caminar en la vida de una manera sobrenatural y bendecida. Así que vamos a orar para que esa provisión siempre sobreabunde en nuestra vida. Oremos. Padre Celestial, en este caminar contigo en oración,
Entiendo tu deseo de cambiar mi corazón y mi mente para comprobar que tu voluntad para mí y mi familia es buena, agradable y perfecta. Te agradezco por tu provisión, que es en abundancia y que se obtiene por gracia y por fe. Gracias, Padre, porque mi fe me lleva a vivir de una manera honesta, diligente y responsable, para que mi corazón esté preparado para caminar en tu propósito divino. Gracias, Señor, porque tu provisión abundante alcanza a mi familia en el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un excelente y bendecido día. Te saluda tu amigo y servidor pastor Eliseo Luébano.